Saludos, amigas y amigos, yo soy Jesús, os doy la bienvenida. Hoy quiero hablar de quien te enfada, te domina, una frase que se comparte últimamente en algunas redes sociales, ¿no? Se hacen memes, se hacen fotos, diseños y se da por sentado esto, ¿no? Quien te enfada, te domina. Pero yo pienso que no. Quien te enfada y punto, nada más. Somos personas expuestas a tener todo tipo de emociones y el enfado pues es una de ellas. Y por lo tanto reprimir lo que te molesta, lo que te indigna, lo que te irrita, lo que te contraría, eso no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por partes. En principio esta frase tiene una buena voluntad, ¿no? Quien te enfada te domina. La intención es de que tú de alguna manera te reconozcas como si tienes una fijación con respecto a determinado tema, con respecto a determinada persona, con respecto a determinada valoración que esperas de tus semejantes en general o de alguno de ellos en particular. Si tienes esa fijación que te hace que permanentemente te lleves desengaños y que te enfades, pues lógicamente lo que tienes que hacer es reconocer el poder en ti, el poder que no puedes delegar en nada ajeno a ti. Entonces esa es la intención de esa frase. Quien te enfada te domina. El domino, el señor, el creador por antonomasia, ese es el dominus. Ese es el señor del domingo y de todos los días, evidentemente, ¿no? A Dios no le damos un día y los demás para nosotros, para hacer nuestras pamplinas humanas, ¿no? Dios es el Señor, la divinidad es la que rige, es la autoridad suprema sobre todos los días. Por lo tanto, bueno, estoy cambiando un poco del tema, ¿no? Bueno, estoy cambiando o no, ¿no? Porque evidentemente si reconoces esa autoridad en ti, ese dominio de esa autoridad, pues no esperas el dominio ajeno que le concedemos a través del enfado, como por ejemplo da a entender a esta frase, ¿no? La concesión del poder a algo ajeno a nosotros, ¿no? Y en este sentido, esta frase es muy certera. Quien te enfada, te domina. Pero esta frase tiene sentido dicha una vez, dicha en un momento preciso. Si la repetimos como una cantinela, como una letanía, quien te enfada, te domina, quien te enfada, te domina, quien te enfada, te domina. Pues entonces ya qué clase de vida llevamos, ¿no? Entonces ya pensamos que las relaciones entre las personas están basadas en una especie de juego de poder, ¿no? El poder es algo pequeñito, el dominio es algo pequeñito y tenemos que estar ahí combatiendo, ¿no? Tenemos que estar en guardia, ¿no? De que estos que están allá afuera, esos dormidos tóxicos, malintencionados, no nos expongan a ser dominados, ¿no? Entonces evidentemente si vamos así por la vida es que no tenemos fe en el amor, no pensamos que el amor es el alma de todo lo creado y el alma también de todas las relaciones. Entonces esta es la distorsión que se hace una vez que repetimos esta frase una y otra vez. Y otro elemento fundamental es la negación, la inercia que hemos tenido a través de muchos siglos debido a un culto a la culpa, debido a un culto a la negación del valor del individuo y del aporte que puede hacer cada uno y cada una de los que estamos aquí a la comunidad de la cual formamos parte, debido a considerarnos que somos seres que no tenemos nada que aportar, que solamente unos poquitos que llamamos nobles, que llamamos ilustrados, que llamamos intelectuales, que llamamos privilegiados por la divinidad o por la naturaleza, que solamente unos poquitos pueden hacer algo y que nosotros pues no servimos absolutamente para nada. Esa idea que tenía su sentido durante muchos siglos, porque durante muchos siglos se delegaba en autoridades
de todo tipo, sociales, políticas, religiosas, y las personas lo que hacían era llevar una vida evasiva, y todavía desgraciadamente seguimos viendo eso, ¿no? La adicción a la televisión, la adicción a contenido social que no aporta absolutamente nada, ¿no? Pasarse la vida viendo partidos de fútbol, pasarse la vida en discusiones en las redes sociales, eh, sabiendo previamente de que no vas a convencer a nadie, ni nadie te va a convencer a ti, en una posición fija. Todo eso es vivir evasivamente y adaptarse a ello, y como no hay otra cosa, pues nada, hasta que un buen día me caiga en una tumba y ya me coman los gusanos, pues eso es lo único que hay. Entonces el convencimiento de que es que claro, esto ya tendría un sentido trascendente, no es la idea de pensar de que nuestra realidad no es más que nuestra vida, no es más que un pedazo de tiempo que en un momento dado va a terminar. Y como hay una convicción con respecto a eso, porque eso es lo que se nos ha inoculado en nuestros cerebros durante siglos y siglos, como hay una convicción, pues entonces no fluimos con la vida, no vivimos de manera natural, no tenemos valoración de nosotros mismos, pensamos que somos una ilusión que de repente aparece y de repente se va, ¿no? Pensamos que somos como el rayo de luna que hablaba Becker, ¿no? Que se va a la luna y ya no hay rayo ni hay nada, como si nunca hubiera pasado, y no somos ningún rayo, ningún reflejo, ninguna ilusión, somos expresión de la vida, y por lo tanto quien te enfada te domina. Esto es algo, una frase muy buena cuando vemos que alguien está descorazonado, cuando alguien no se siente empoderado, cuando alguien no se siente que la responsabilidad, que la capacidad sobre su vida está en sí mismo. Entonces es muy bueno que se lo digamos. Aquel que está en tus entendederas permanentemente es porque tú tienes fijación en esa persona. Entonces tú estás inconscientemente menospreciando a otros y a otras con respecto a los cuales no tienes esa fijación. Eso es algo que desgraciadamente es una inercia que también se crea. Tenemos fijación en aquellos a los cuales no apreciamos y no nos aprecian. Eso es algo, debería de ser exactamente lo contrario, ¿no? Deberíamos decir, bueno, y a esa persona no le caigo bien y ella no me cae bien a mí, ambas cosas o una de las dos. Bueno, pues nada, que Dios la bendiga, y voy con las personas con las cuales pues yo puedo compartir, ¿no? Voy con las personas con las cuales yo siento que pueden ofrecerme algo de valor. Voy con las personas con las cuales puedo cultivar algo, ¿no? Esto no quiere decir que y esto está en relación con la frase también, esto no quiere decir que el acompañamiento perfecto exista. Siempre va a haber alguien que te enfade. Quien te ama también te enfada. Entonces el enfado es algo natural, es a lo que yo vengo a referirme. Querer reprimir tu enfado, y en nuestras sociedades, las sociedades latinas, las sociedades de gente con sangre caliente, gente que es extrovertida, gente que es muy tira para adelante, como se suele decir familiarmente. En nuestras sociedades esta idea de quien te enfada te domina, tienes que estar en calma, tienes que estar todo el tiempo soy puro, los tóxicos, los dormidos, me molestan, pero yo tengo compasión por ellos, yo los amo a todos. Es una especie de hipocresía inconsciente, ¿no? Es una especie de querer, y lo hacen personas muchas veces muy cultas y personas muy conscientes, ¿no? Una vez que me convenzo de que allá afuera nada más que hay tóxicos, dormidos, que nada más que hay gente que tiene inercias negativas, lo que hago es aislarme de ellos, y luego me creo que yo lo hago por amor, ¿no? Y a lo que vengo a referirme es que más te valdría estar implicado en conflictos con ellos, más te valdría enfadarte, más te valdría decir. Muchas veces los que se enfadan nos aman realmente.
Imagínate que tú tienes un problema, una adicción, tienes una mala inercia, una mala tendencia, y la persona que se enfada contigo, se molesta, oye, pero esfuérzate, pero intenta dejar esa adicción que tienes. ¿Por qué lo hace? Porque te quiere, porque te ama, porque desea lo mejor para ti. ¿Cómo te vas a enfadar con ella? Os quiero, mejor dicho, ¿cómo te vas a molestar porque ella se enfade contigo? Está enfadada contigo porque quiere lo mejor para ti. Entonces, no, esta frase en esta situación ya pierde su valor, ya no tiene sentido. No está intentando dominarte, está intentando compartir su voluntad de que un problema que se ha ido creando poco a poco, como puede ser una adicción, eh, sea superado. Entonces esto de que quien te enfada te domina, repetido una y otra vez, pierde la buena intención que tiene en un principio. Entonces ya lo adaptamos a ese patrón de represión de emociones en el cual hemos vivido durante muchos siglos. No, enfádate con quien quieras. Enfádate con Piñera, con Bush, con los banqueros, con los sindicatos, con los de derecha, con los de izquierda, con los ateos, con los anarquistas, con los creyentes. Enfádate con quien quieras, con tu mamá, con tu hijo, enfádate con quien quieras. Tú los amas a todos, incluso a los que estamos en un camino espiritual sabemos que el amor debe de ser la verdad incuestionable. Por lo tanto, amamos a aquellos que criticamos también. Amamos a aquellos que tienen ideas sociales, políticas. Amamos a todos y a todas. No porque nos obligue la fe, sino porque llegamos a él, llegamos a esa conciencia a través de la razón y del sentido común. Y esto no implica que no te enfades. Tú como humano te enfadas, te molestas, te irritas, ves una chica guapa o un chico guapo y los ojos pues se te pueden ir tras ellos. Son emociones que acontecen y la aceptación de estas emociones es lo que te permite gestionarla de la mejor manera. Entonces, si tú aceptas que es normal que te enfades en determinadas ocasiones, cuando te enfadas lo harás de una manera que la persona con la cual te estás enfadando no se sentirá atacada, sino que verá que te equivoques o no te equivoques, verás que tienes una intención positiva con respecto a esa persona. Entonces, ¿cómo que no te enfadas? ¿Cómo que no te enfades? El enfado incluso puede ser un detonante de algo positivo para algunas personas. Las personas que tienen cierta inercia a ser un poco apáticos, pues a veces un poco que se enfaden les saca de esa apatía y se vuelven un poco más proactivos. Entonces yo no estoy de acuerdo con la mitificación de las frases, ¿no? Por eso es porque la critico. No, enfádate. Quien te enfada no te domina. El dominio, el poder, la autoridad está en ti, es la divinidad que está en ti. Pero aquí nos relacionamos y se nos dan conflictos, roces, se nos dan situaciones en las cuales tenemos en ocasiones disputas y hay que aceptarla hay que aceptarlo como algo natural, como algo normal, que nos va a permitir incluso usar esa situación de conflicto, ese roce, esa diferencia, ese enfado, nos va a permitir incluso que nos permita aprender algo nuevo. Entonces, y luego volviendo a lo que antes comentaba, la idea de que las relaciones entre las personas se basan en un juego de poder, esto pues me recuerda un poco a lo que decía Nietzsche, ¿no? De la voluntad de poder, de poder. Esta idea puede entenderse de una manera perversa, ¿no?
el poder es algo pequeño, que yo tengo que sentirme satisfecho y empoderado a través de cómo sentirme superior a los semejantes, a mis semejantes, que son mis semejantes, que son iguales que yo, que son iguales en mi valor. Y esta es la idea de fraternidad que Jesús nos comparte. Eh, esta idea de fraternidad, es la verdadera idea de igualdad que Jesús nos revela, es lo que es lo que elimina, es lo que nos permite trascender la necesidad de jerarquías, la idea de que lo que antes comentaba, de que el poder, la creatividad, es algo exclusivo de élites minoritarias, ¿no? Cuando no es así, todos somos partícipes, todos los que estamos en este mundo, todos los que han estado y todos los que estarán, somos partícipes somos expresión de la misma divinidad, somos iguales en esa misma esencia, independientemente de que mundana o socialmente nos organicemos a través de jerarquías, pero las jerarquías están para servir. El médico, el policía, la autoridad política están para servir a la comunidad que da sentido a su posición de autoridad. Por lo tanto, autoridad es servicio. Esa es la conciencia a la cual se llega gracias al amor. La negación del amor nos hace creer que autoridad es opresión. La negación del amor nos hace creer que poder es ese combate por algo escaso, ¿no? Que tiene que ver con la codicia, y eso es a lo que venía a referirme. Voluntad de poder es sinónimo de codicia, es sinónimo de creerse en la carencia. No soy nada, no tengo nada, no albergo nada, soy hijo de la nada, no de una madre, no de una divinidad, no de una vida que ni empieza ni termina, sino que soy hijo de la nada, del vacío. Entonces tengo que combatir socialmente por proveerme de lo que compense ese vacío en el que me creo, en el que creo que está permanentemente mi identidad. Entonces ya aquí el sentido del poder es el sentido de la compensación, a través de la codicia, a través de la disputa, a través de los conflictos. Pero las relaciones no son eso, ¿no? Nos dice un curso de amor que las relaciones especiales no existen. Esto lógicamente no tiene sentido para personas que están permanentemente envueltas en conflictos, en traumas, en dramas, en tragedias, que es a lo que nos lleva el culto a la culpa, que es el culto a la muerte, que es el culto al creernos que somos un pedazo de tiempo condenado a desaparecer. La consecuencia de eso es pensar que la vida es una sucesión de dramas, de tragedias, de conflictos. ¿Habéis visto esas personas que permanentemente están, parece que necesitan estar en traumas, si no es que no hay vida? Es que si algún día, si en algún momento ya no hay traumas, ni tragedias, ni conflictos, ni dramas, lo que tienen miedo de que no los haya, porque tienen miedo de contemplarse a sí mismos en el silencio. Entonces es como una especie de huida de sí mismo, y eso es la consecuencia de esa idea de desprecio de sí mismo. Soy un ser despreciable, soy un ser culpable, soy un ser sucio, por lo tanto tengo que estar huyendo de verme a mí mismo, porque creo que voy a ver a un monstruo horroroso. Y encima voy cultivando la idea de que ver lo contrario, de que ver un ser de luz, un ser amoroso, un ser bondadoso, de que ver eso me va a hacer un daño mortal, porque va a decir, o sea que soy, va a decir uno, o sea que soy un ser maravilloso de luz, que tiene poder, que tiene la capacidad de hacer grandes cosas por sí mismo y por toda la humanidad, y en lugar de eso me voy arrastrando por la vida creyéndome un gusano culpable y despreciable. Entonces los sentimientos, la idea de culpa está tan arraigada que creo que incluso un despertar me va a matar. Bueno, como os comentaba, en un curso de amor
Se nos dice que las relaciones especiales no existen, porque desde mi punto de vista entiendo que nos quiere decir que hay un nivel de conciencia que nos permite saber que todos esos aparentes conflictos, roces que se dan entre nuestros semejantes, de los cuales podemos ser o no partícipes, uno como individuo, todas esas situaciones que no parecen agradables son voluntad de amor y de amar, son la expresión del amor de aquellos que no han reconocido el amor en sí mismo, y por lo tanto a través de roces, a través de desencuentros, buscan realmente la aceptación de ese amor en sí mismo como única realidad, como único patrón de las relaciones. Y una vez que hemos comprendido que el auténtico, el verdadero patrón de las relaciones, el arquetipo de todas las relaciones, que es la relación de Dios con la creación, es el amor. Dios nos crea por amor. Dios es verdad en la relación. Y ese es el arquetipo que está en todos. Y la negación de ese arquetipo ineludiblemente nos lleva a crear reflejos distorsionados de él. Y los reflejos distorsionados de él son las relaciones en las cuales hay roces, hay conflictos. Pero a través de ello lo que tenemos, lo que expresamos inconscientemente es la voluntad de reconocer ese arquetipo de relación amorosa del creador con la criatura, de Dios con su creación. Entonces, quien te enfada te domina. Efectivamente, quien te enfada ejerce dominio sobre ti, pero al mismo tiempo él también sale perdiendo, porque cree esa persona al sentirse vencedor en ese enfadarte, lo que hace es darle continuidad a ese patrón de pensar que necesito empoderarme a través de enfadar a los demás. Él también sale perdiendo, esa persona sale perdiendo también. Entonces, si alguien te enfada, mira qué es lo que acontece en la mente de esa persona para desear enfadarte a ti. Que una persona sana, una persona cuerda, una persona sensata, una persona positiva, entusiasta, una persona feliz, una persona que viva en paz, va a poder por ahí por la vida deseando sentirse empoderado a través de enfadar a los demás. Si una persona va así por la vida es que tiene problemas. Por mucho que haya creado una especie de blindaje en el cual se niega incluso a sí mismo, a su propia conciencia, por mucho que haya creado un personaje compacto que va con la espalda tiesa, que aparenta integridad, que aparenta felicidad, que aparenta aceptación, que aparenta un falso amor propio, por mucho que lo haya creado, si esa persona necesita sentirse empoderada y satisfecha a través de hacer enfadar a sus semejantes, es que esa persona no está bien, es que esa persona no se tiene en estima a sí misma. Por lo tanto, la comprensión de esto que te estoy compartiendo nos hace ver estas situaciones de otra manera. Entonces, esta frase, como os comentaba al principio, efectivamente tiene la voluntad de querer ayudar a aquellos que se sienten contrariados, deprimidos, tristes, porque los demás nos enfadan. Y se le dice esta frase para que se sientan empoderados, para que se tengan en valor, para que se tengan en autoestima. Pero la repetición de esta frase como una letanía, como una cantinela, lo que nos hace perder ese sentido del valor puntual que tenía, ¿no? Esto es como las muletas. Tienes un accidente y vas cojeando, necesitas muletas. Pues cuando tengas una rehabilitación ya no necesitas las muletas. Entonces, las muletas no las deifiques, no las idolatres, no pienses que las muletas es la verdad de la vida, es la salvación. No, la muleta es una herramienta que te presta un servicio en un determinado momento. Y cuando ya te rehabilitas y puedes caminar y correr sin ningún problema, pues las muletas se apartan, se donan y se olvidan. Y esto son tantas cosas en el mundo, ¿no?
Muchas cosas son herramientas que cumplen un propósito en un determinado momento. Y esta frase, quien te enfada te domina, es también una herramienta que cumple un propósito en un determinado momento, no una verdad absoluta. Porque, perdón, porque las relaciones entre las personas, como antes os comentaba, la verdad de las relaciones no es un juego de poder y de dominio, sino es el servicio, es la expresión del amor. Esa es la verdadera y la auténtica relación, y la negación de esto es un clamar por ello. Entonces solamente hay estas dos alternativas. Por mucho que las ilusiones sean infinitas, no dejan de ser ilusiones. Por eso se dice que la verdad es una y la ilusión es múltiple. Pero la ilusión es múltiple en la ilusión. Mientras que la diversidad es verdadera en la verdad. Porque la verdad de la relación se expresa de modo diverso, como no puede ser de otra manera. Nos relacionamos porque expresamos polos contrapuestos y complementarios. Por eso hay mujeres y hombres. Por eso la vida llega a través de una relación amorosa entre un hombre y una mujer. Por eso somos hijos del amor, hijos de la relación. Y no puede ser de otra manera. Por eso interpretamos un rol determinado. Por la propia verdad del amor que se expresa en la relación. Y por eso la diversidad es algo divino. La diversidad de lo ilusorio es una ilusión. Esta idea de que lo ilusorio es variado y lo verdadero es uno, es también perversa, ¿no? En el sentido de que pensamos que el mundo diverso, el mundo de matices, el mundo de variedad, es una negación de la unidad de Dios. Pero esta idea se cae abajo en el momento en el que tenemos conciencia de que Dios es verdad en la relación, y por lo tanto allí donde hay uno, ahí hay dos. Y bueno, esto quería hacer un vídeo sobre las perversidades de la negación de lo dual, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso lo comento aquí ahora y ya me lo ahorro. Las perversiones de la negación de lo dual. Hay grupos que no son sectas, pero que se convierten en comunidades que tienen cierto sectarismo, ¿no? En el sentido en el que se aíslan, ¿no? En el sentido en el que tienen una especie de idea supremacista con respecto a aquellos de los cuales se segregan. Pero te digo una cosa, aquel o aquellos de los cuales te segregan son los que dan tu valor. Si te vas a la montaña como Zaratustra, porque el mundo está lleno de tóxicos, de dormidos, pues ¿por qué te has ido a la montaña? Por ellos, no por otra cosa. Ellos te dan tu valor. Si te parece que tus semejantes son tóxicos, dormidos, no valen nada, no tienen valor, pues eso es lo que tú inconscientemente crees de ti mismo. Y esa es la idea que te está determinando en toda tu realidad cotidiana, en todos tus pensamientos y en todas tus acciones. No puedes ir progresando en la vida, no puedes ir progresando en un camino espiritual si sientes menosprecio o desprecio con respecto a tus semejantes. Entonces esto de las perversiones de lo dual es la negación de lo que se manifiesta, para de esa manera aislarnos y no responder desde el amor. Entonces decimos, los niños mueren de hambre, eso es una ilusión, hay guerras, es una ilusión, hay corrupción política, es una ilusión, la gente se pelea, pero esas no son las enseñanzas que Jesús nos dio. Jesús nos dijo, dad de beber al hambriento, dad de beber al sediento, dad de comer al hambriento. Decía eso porque en su época era bastante normal servir a nuestros semejantes compartiendo nuestras bebidas y nuestros alimentos. Hoy en día muchos vivimos en sociedades en las cuales nadie tiene necesidad de que nadie vive tan mal como para que no tenga de comer o de beber, ¿no? Aunque sabemos que el hambre en el mundo existe y es una tragedia para muchas personas, ¿no?
Pero lo que Jesús vino a referirse es que tengamos predisposición a servir a nuestros semejantes. Y si vamos por ahí diciendo que el mundo es una ilusión, que lo dual es la negación de la unidad, no, la dualidad siempre va a existir. El que sea ilusoria no quita que vaya a existir siempre. Tú estás aquí expresándote en una dualidad. Por eso hay personas de tu sexo y hay personas del sexo opuesto. Por eso hay unas ideas, hay otras. Esto lo vemos también en política. Yo, reflexionando sobre ese progresar de lo conservador y lo liberal a través de la historia, ¿no?, en los países occidentales, como por ejemplo en España, me he dado cuenta de que ambos polos cumplen un cometido. Es un tira y afloja que, bien entendido, no tiene por qué producir guerras ni conflictos ni nada. Lo que pasa es que generalmente se malentiende y por eso se crea ese conflicto extremo que crea guerras, como desgraciadamente ha habido tantas aquí en España, ¿no? Guerras civiles, guerras carlistas, guerras de revoluciones, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente el liberal lo que quería era que su país se adaptara a las nuevas ideas de progreso, la revolución industrial, la revolución de la ilustración. Quería que su país fuera progresando positivamente gracias a esas nuevas propuestas, que fuéramos conscientes de la progresión que se estaba dando, de cómo se estaba transformando la sociedad, que ya no ese mundo medieval, ese mundo de jerarquías, ese mundo de seres de sangre azul que lo controlan y lo dominan todo, y el resto, es decir, el 99%, no sirve nada más que para delegar. Eso se está viniendo abajo y por lo tanto eso era lo que proponían los liberales, conciencia al respecto. Los conservadores pues pensaban que, ojo, que estos son los que precursores del socialismo, del anarquismo, del caos, de la violencia, y efectivamente una visión del progreso extrema nos lleva a otros conflictos, ¿no? Y eso es lo que los conservadores, ese es el punto positivo, ¿no? Por eso el conservador, aquí en Andalucía, los conservadores han sido el PSOE, que ha gobernado 40 años, han sido los socialistas, son los que han conservado, mal que les pese, determinados aspectos propios de la sociedad, ¿no? Hoy en día tenemos la religiosidad, lo vemos en la Semana Santa, la religiosidad convencional. Durante el franquismo las procesiones tenían que pagar a hombres trabajadores del muelle, del puerto, tenían que pagarle para que cargaran los pasos. Hoy en día tienen tantos hermanos que no tienen que pagarle, ellos mismos los cargan. ¿Por qué? Porque hoy son muchos más. ¿Por qué? Porque el PSOE, entre otras cosas, pues se ha dedicado a mantener la tradición de la Semana Santa y a promoverla y a difundirla y a hacerla más mayor, ¿no? De la misma manera que hace 80 años pues le parecía bien que se quemaran iglesias, pues obviamente se han pasado al otro extremo, ¿no? Pero bueno, este no era el tema del vídeo, ¿no? Esto era para decir cómo el conservador, realmente la etiqueta de conservador la tiene cualquiera que tenga miedo del futuro, que tiene un valor positivo, como antes os comentaba, porque efectivamente si el futuro se lo dejamos en manos de extremistas, de necios, de demagogos, de populistas, de supremacistas, si se lo dejamos en manos de ellos, pues tiene sentido de decir, oye, aquí hay cosas que están bien, no tocármelas. Y entonces ese es a lo que vengo a referirme, ese es el juego entre los liberales y los conservadores, y en ambos lados tenían una intención positiva. Una era la de la transformación y otra la de la conservación, pero ambas cosas vemos que en la vida es así. Nuestros cuerpos se van renovando, pero al mismo tiempo se van conservando gracias a esa renovación. Por lo tanto, una cosa y la otra no son cosas diferentes. Pero bueno, me he desviado un poco del tema. En cualquier caso, mi aporte sobre esta frase,
quien te enfada te domina, era que efectivamente quien te enfada te domina, pero claro, eso tiene una historia detrás muy grande, y, y eso es consecuencia de no reconocernos en relaciones de amor, donde solamente el amor es real. Entonces no entenderíamos el dominio o el poder como unos mercadeos del ego, sino que entenderíamos el dominio, el poder, la jerarquía, la autoridad, lo entenderíamos como servicio a nuestros semejantes, como verdaderamente es. Bueno, bendiciones para todos y para todas, muchas gracias por vuestra atención y hasta una nueva oportunidad.